¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reflexiones de la Palabra de Dios, reflexiones para hoy, para nuestra vida espiritual, reflexiones bíblicas sencillas y prácticas para todos los días. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y comparte también. La forma en que tú puedes apoyar este canal es compartiendo. Hoy leeremos el capítulo 44 y reflexionaremos en este hermoso párrafo y sacaremos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Quédate hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de leer y estudiar tu palabra y meditarla y sacar lecciones que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos ya ahora con los hermanos de José que llegan a Egipto y comieron en la casa de José y fueron atendidos. Pero note lo que dice a continuación. ¿Qué es lo que está haciendo José? Entonces, dice la Biblia: mandó José al mayordomo de su casa, el que le había mandado en aquella ocasión que devolviera el dinero, dice: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Es interesante lo que dice allí. No les está dando raquíticamente, les está dando lo suficiente, cuanto puedan llevar para satisfacer las necesidades de su familia. No les está dando medido, sino les está dando, dice, lo que puedan llevar, lo suficiente. Miren la generosidad de este rey, ahora de José, hacia su familia. Dios Jesucristo nos da lo suficiente para que tú y yo seamos salvos por Él. Él no nos da con medida o con mezquindad, sino que nos da liberalmente todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces aquí encontramos esta reflexión sencilla. José les dio lo que ellos necesitaban. Y entonces dice: y pondrás la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y lo hizo como dijo José. ¿Por qué iba a hacer esto José? Quería probar cuánto había en el corazón de cada uno de ellos. Aún porque hacía años antes había envidia, había egoísmo total en el corazón de sus hermanos. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Llegó el momento de partir la mañana y ellos entonces estuvieron listos ya con todo el alimento necesario. Sin embargo, no sabían lo que les iba a esperar más adelante o lo que el mayordomo había hecho por orden de José. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata? Ellos estaban de acuerdo para probar en realidad si los hermanos de José habían cambiado o estaban solamente fingiendo. Dice: ¿no es esta en la que bebe mi señor y por qué suele adivinar y por la cual suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que recibisteis. Ellos pensando dijeron: pues ya hemos salido de esta crisis, de esta situación, van rumbo a casa contentos, cargados con lo suficiente alimento. Sin embargo, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras el mayordomo. Ellos quedaron completamente sorprendidos porque ellos habían hecho bien, no habían robado nada, se habían portado a la altura, no habían faltado el respeto a nadie. Y entonces dice, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca hagan su siervo, nunca tal hagan su siervo, dice nosotros. Y en realidad ellos no habían hecho absolutamente nada. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata y oro? Tenían razón. Nosotros le devolvimos lo que encontramos en nuestros costales. Otro hubiese sido, no lo hubiésemos devuelto, pero lo trajimos, así que nosotros no podemos robarnos nada de la casa de su señor. El mayordomo dijo: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Esas palabras de uno de sus hermanos, probablemente de Judá, era pues una frase que él sabía que no habían robado nada. Y entonces dice, y él dijo: también ahora sé conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa.
Prácticamente sabía el mayordomo en qué costal estaba la copa. Dice el versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno sus costales en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, el hijo menor, el hermano de José de padre y madre. Ahí estaba la copa, ahí lo había puesto el mayordomo. Entonces sus hermanos, versículo 13, dice, rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Qué escena tan triste y tan chasqueados entonces quedaron al encontrar la copa en el hermano menor. Entonces vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Judá era uno de los protagonistas que encabezó la venta o la muerte de José, que quería que muriera, y la venta de José con los ismaelitas. Ahora vemos a Judá actuando en esta escena años después. Y dijo, entonces dijo Judá, y les dijo José, ¿qué acción es esta en que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos de mi señor y nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá dice, somos culpables todos y seremos sus siervos todos. Porque ¿cómo nos podemos justificar si el mal está ahí? O sea, está la evidencia. No hay cómo argumentar. No hay cómo decir no. Y esto nos da la lección para nosotros. Nosotros mismos no podemos justificarnos. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios si nuestros pecados y nuestros delitos nos han separado de Dios? Nadie puede justificarse delante de Dios porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Judá y sus hermanos dijeron al rey, al gobernador, a José, no podemos justificarnos delante de usted. El mal está en nosotros. La evidencia es clara y la sentencia es clara. José respondió, nunca tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José está probando si aún ellos albergan envidia hacia su hermano menor, como lo hicieron con él cuando estaban en la casa de su padre. Él quiere saber si todavía son los mismos personajes duros, con mala fama. Y entonces ahora aparece en escena lo siguiente. Entonces Judá se acercó a él y dijo, Judá, el que había encabezado la venta de José a Egipto, Judá el que no tuvo misericordia de José, Judá aquel que no se puso a pensar en su padre, en las lágrimas que tanto tiempo tenían escondido. Judá aquel personaje que José le suplicaba que le regresase a su padre y él ni siquiera se puso a pensar ni tuvo misericordia de su hermano al venderlo. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay Señor, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Judá se acerca con temor y temblor. Solo quiero hablar con usted unas cuantas palabras. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Las verdades de Judá están a medias. Es cierto, tiene un padre anciano. Es cierto que tiene un hermano joven. Es cierto que su papá quiere mucho al hermano más joven, que es Benjamín. Pero él no reconoce lo que hizo con José muchos años atrás. Simplemente él da por sentado que José había muerto. Porque los esclavos que los vendían a Egipto, algunos no duraban mucho tiempo. Eran maltratados o asesinados por cualquier error que ellos cometían.
o eran vendidos a otros y los dejaban en el olvido, y muchos de ellos morían porque eran maltratados. Así que Judá da por sentado que José ha muerto. Sin embargo, no dijo que él había sido el culpable junto con sus hermanos que habían vendido al otro hermano. Simplemente él dio por sentado, murió. Y entonces, aquí la oportunidad para poder arrepentirse, poder reconocer, pero aún no, porque siempre el ser humano tiene un corazón duro. Y entonces dice: y tú dijiste a tus siervos, traedme y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus hermanos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Judá está recapitulando las palabras que José les había dicho. ¿Por qué estaba ahí el hermano más pequeño? Estaba allí porque José mismo había insistido en que, preguntando si tenía otro hermano. Y él les está diciendo, como Judá les dice, estoy obedeciendo todo lo que usted nos está diciendo. Y aquí estamos con todas las evidencias claras. Y entonces dijiste a sus siervos, si vuestro hermano menor viniere, no veréis mi rostro. Aconteció pues cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Se está refiriendo a Raquel, a José y a Benjamín. Y dice ahí, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Sin embargo, Judá sabía qué habían hecho con él. Él tenía la idea, había enseñado a su padre que José había sido despedazado. Y ahora él le cuenta a mismo José que había muerto cuando José estaba con vida delante de él. Entonces dice el versículo 29, si tomáis también a esto delante de mí y le acontezca algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Versículo 30. Ahora Judá ha cambiado rotundamente. No sabemos cuáles circunstancias porque no está arrepentido de todo corazón. Aún todavía esconde aquel trágico momento cuando vendió a su hermano José. Y dice la Biblia, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, con su vida está ligada a él. Es decir, le dice Judá a José, si yo regreso sin Benjamín, sin el hermano menor, mi padre lo ama tanto, su vida está ligado a él. Si él no regresa, mi padre morirá. Y la culpa, dijo, seré yo. Aunque ellos mismos habían causado dolor a su padre durante muchos años. Y durante muchos años no habían confesado su delito y su pecado, el engaño. Y entonces dice, sucederá cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo, si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Judá, por el remordimiento que sentían con lo que habían hecho con José hacía muchos años atrás. Él sale diciendo, yo me hago responsable de nuestro hermano. Y ahora le dice a José, regrésalo. Pero lo que tenía remordimiento porque sabía que ellos habían hecho malo. Ellos habían hecho que el papá sufriera durante muchos años el dolor de la ausencia y engañado durante muchos años. Pero por lo menos él hace algo, por lo menos intenta en su forma de poder solucionar el problema y reparar el daño que había hecho años atrás, poniéndose ahora en lugar del joven. Y entonces la Biblia dice,
Te ruego, por lo tanto, que me quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá se ofrece. Judá, ahora aquel que había vendido a José, ahora se encuentra muchos años después tratando de cambiar y luchando consigo mismo. Y trata de remediar su problema. Y trata de poder olvidar aquella escena que había hecho con José hacía muchos años atrás, ahora quedándose en su lugar con Benjamín. Y entonces la Biblia menciona, versículo 34, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él sabía cuánto daño había causado la separación de José durante muchos años, y los culpables eran ellos. No habían confesado su pecado. Y el mal está allí. Ellos sabían del dolor que habían causado. Así que si lo hacían una segunda vez, ya no iban a poder soportar, porque el dolor iba a ser tan grande para Jacob que podría haber muerto de tristeza y de depresión y de soledad. Ahora él se entrega y dice, yo quiero quedarme en lugar del joven, y que él regrese, tratando de solucionar su problema de muchos años. Qué interesante lectura. Cristo, nuestro Redentor, tomó nuestro lugar para que tú y yo seamos libres en Cristo Jesús. Para que tú y yo seamos liberados del enemigo. Él vino a darnos libertad. Se tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es de vida eterna en Cristo Jesús. Es eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la forma en que nosotros podemos agradecer a Cristo, que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Judá estuvo dispuesto a quedarse en lugar de Benjamín para que él fuera libre y llegara a su padre. Palabra del Señor. Reflexiones de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la palabra, y ayúdanos siempre a reconocer que somos pecadores y que necesitamos tu redención y tu bendición. Guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el desenlace de esta hermosa historia de José en Egipto. Bendiciones.